¿Sabes los efectos que acarrea el etiquetar a tus hijos? Soy Nelly Sepúlveda y hoy día te enseñaré las consecuencias que trae el etiquetarlos. Existe una tendencia muy poco saludable entre los adultos que es la de poner nombres o etiquetas sobre los niños o los jóvenes, especialmente cuando estos se están portando mal. Como por ejemplo, un profesor suele decir: este niño es flojo, este niño es indisciplinado, este es gritón, este no está nunca quieto. Muchos de los padres con los cuales he trabajado suelen describir también a sus hijos de la misma manera. Es que mi hijo es flojo, es desobediente, es irrespetuoso, es un niño muy difícil, es contestador. Todos estos calificativos tienen en común la palabra es. Y cuando usamos la palabra es, estamos involucrando de inmediato el ser de la persona, lo que la persona es. Y al hacer eso estamos atacando su identidad. Y cuando atacamos la identidad de la persona, estamos dándole directamente a su autoestima, a su valía, cosa que obviamente afecta mucho, en especial si es niño, pequeño y no sabe cómo reaccionar a ese tipo de ataque que hace la persona que se supone es la que más le quiere, o que son personas que el joven o el niño más respeta, como son obviamente sus padres, tal vez sus abuelos, sus tíos, profesores, personas que tienen alguna influencia, cercanía con el niño. Cuando hablamos de la identidad de alguien, es hablar de quién es esa persona. Por ejemplo, yo soy Nelly Sepúlveda, yo soy chilena, yo soy la hija mayor de mi papá y mi mamá y soy por lo tanto la hermana mayor de dos hermanos que vienen después de mí. Soy mamá y soy mamá de 4 hijos. Esa soy yo, Nelly, y esa es mi identidad. Yo encajo en ese perfil porque esa soy yo. Cuando un niño o joven es etiquetado, ya sea por sus padres, por otro adulto cercano o por sus profesores, ese niño o joven suele caminar con esa etiqueta que los adultos le han puesto. Si yo, Nelly, además de ser todo lo que he mencionado anteriormente, además de eso, soy tonta, obviamente que voy a actuar también en concordancia con esa etiqueta que me han puesto. Y habitualmente un niño que es etiquetado por su papá, por su mamá o por alguien a quien él quiere o admira, obviamente va a creer que la etiqueta que ha recibido está muy bien puesta. Y mis pensamientos, mis palabras, mi actitud va a ser en concordancia con la etiqueta que he recibido. Y eso trae también efectos secundarios, por así decirlo, en el niño o en el joven, ya que si se ha acostumbrado a recibir calificativos negativos desde muy pequeño, lo más probable que después, cuando él vaya creciendo, él o ella se va a tender a autocalificar también de manera negativa, de manera pesimista, bajando su autoestima y perjudicando su amor propio. Este ejercicio de las etiquetas no es bueno. Cuando tú o yo vamos al supermercado, solemos leer las etiquetas de un producto y lo hacemos para saber qué hay en su interior, para decidir si lo que hay dentro de este producto me gusta, me satisface, me complace como para poder comprarlo o si no, para dejarlo. Pero tu hijo no es un producto de supermercado. No podemos decir: voy a revisar este producto, es mi hijo, este niñito es flojo, es desobediente, es muy contestador, muy infantil, es inmaduro, no me gusta mucho este producto. No puedes hacer eso. No puedes porque no es un producto de supermercado, es tu hijo. Ahora quiero que sepas esto y que lo recuerdes. Tu hijo no es su conducta. Su conducta no lo autodefine en su forma de ser, ni esa conducta es él. Ten cuidado cómo te comunicas con tu hijo, en especial cuando estás enojado, ya que lo más probable es que le digas: hijo, que tú eres flojo, y ese eres que tú
lo más probable que provoque el efecto de que tu hijo se sienta atacado, que sienta que le diste directo en su identidad. Cuando le vas a reprochar algo, hablar de su conducta, de lo que tu hijo está haciendo mal puntualmente. Y de esa manera también va a ser más fácil para tu hijo comprender que no es con él el problema, que él no es el que te molesta, no es él, sino que es esa conducta de él o de ella. Al ir a hablar con tu hijo cuando estás muy molesto, aún así recuerda que lo haces por amor a él y porque quieres que mejore su vida. ¿Recuerdas la historia de Thomas Edison y de su mamá Nancy? Es una historia que me llama mucho la atención y que también tiene que ver con esto de las etiquetas. En una ocasión que Tomás estaba en el colegio y aún era muy pequeñito, le mandaron una carta para que él se la pasara a la mamá. Cuando llegó a la casa y la mamá leyó esa carta, abrazó a Tomás y le dijo de que del colegio ya no le podría seguir haciendo más clases, porque él era el niño más listo de toda la escuela y los profesores no sabían cómo enseñarle ya a un niño tan listo como él. Y que desde ese momento en adelante ella como mamá tendría que asumir este error y educarlo ella personalmente. Entonces ella educó a su hijo con esta etiqueta de que eres muy listo, eres muy inteligente y por eso yo te tengo que educar. Y le comenzó a hacer ella las clases. Como tú y yo sabemos, Tomás llegó a ser un científico destacado con el tiempo. Cuando ya su querida madre Nancy no estaba sobre esta tierra, Tomás encontró esa carta y en esa carta decía de que Tomás había sido expulsado del colegio por ser un pésimo estudiante e ir más atrasado que el resto de sus compañeros. Pero su madre no creyó en esa etiqueta. Nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.